La fortuna de un pescador. Susurros de oro llegan a oídos del gobierno. El viejo pescador, conocido por todos simplemente como Papá Jaime, había vivido una vida sencilla. Pescaban en las cálidas aguas del Golfo de México, tal como lo habían hecho su padre y su abuelo antes que él. Conocía los humores del mar, sus secretos susurrados en la brisa del océano. Entonces un día, el mar le dio un regalo tan increíble, tan inesperado, que cambiaría su vida para siempre. Sacó del agua un tesoro. Monedas de oro, antiguas y relucientes, llenaron su red. Pero la noticia de tal hallazgo viaja rápido, especialmente los susurros de oro. Pronto, llegaron hombres uniformados, con rostros severos. Vinieron a reclamar el tesoro en nombre de la ley. La vida en la costa veracruzana. El sol sale y se pone sobre el trabajo del pescador. La vida en el pueblo costero era dura, pero honesta. Los pescadores trabajaban largas horas, su piel bronceada y curtida por el sol y la sal. Luchaban con sus pequeños barcos a través de las olas agitadas, lanzando sus redes en las profundidades turquesas. Papá Jaime, un hombre de pocas palabras pero de buen corazón, era respetado por todos. Les había enseñado a muchos de los jóvenes los caminos del mar, compartiendo su conocimiento con una sonrisa paciente. Vivía en una pequeña casa, pintada de colores brillantes, con su esposa, Esperanza. Sus días estaban llenos de las sencillas alegrías de la vida: compartir comidas, remendar redes y ver la puesta de sol en el horizonte. Una red llena de oro. Una pesca imposible lo cambia todo. Un día, Papá Jaime salió como de costumbre, solo, excepto por los graznidos de las gaviotas en lo alto. Lanzó su red a las aguas familiares, esperando la pesca habitual. Pero la red se volvió pesada, más pesada de lo que jamás había sentido. Luchó por sacarla, sus viejos músculos tensándose. Cuando la red rompió la superficie, la luz del sol brilló sobre algo inesperado. Oro. No solo unas pocas monedas, sino un cofre rebosante de ellas. Monedas antiguas, estampadas con los rostros de reyes y dioses, se derramaron sobre la cubierta de su bote. Papá Jaime se quedó mirando, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esta no era una pesca ordinaria. Esto era un milagro. Ecos del pasado. Los orígenes del tesoro y los susurros de una ciudad olvidada. Académicos e historiadores llegaron al pueblo, ansiosos por examinar el tesoro. Las monedas, determinaron, eran de origen azteca y databan de hace siglos. Algunas llevaban las marcas de una ciudad legendaria, perdida hace mucho tiempo en el abrazo de la selva. Una ciudad de la que se susurraba en voz baja, un lugar de inmensa riqueza y poderosa magia. El tesoro, afirmaron, no era solo oro, sino una llave para desentrañar los secretos del pasado. Su entusiasmo solo avivó el fuego de la ira de los aldeanos. Estos académicos, con sus títulos elegantes y sus teorías interminables, no tenían derecho al tesoro. Pertenecía a Papá Jaime, a Veracruz, al mar mismo. El pueblo se levanta. Veracruz se une detrás de su pescador. El pueblo de Veracruz, un pueblo orgulloso e independiente, se unió en torno a Papá Jaime. Pescadores, comerciantes, maestros y niños, todos se unieron, sus voces se alzaron al unísono. Organizaron protestas, sus cánticos resonaban por las calles estrechas. Escribieron cartas, sus súplicas de justicia llenaron las bolsas de correo. La historia de Papá Jaime y su tesoro se convirtió en una sensación nacional. Personas de todo el país debatieron el tema, discutiendo sobre los derechos del individuo frente al poder del Estado. El gobierno, enfrentando una creciente presión, se vio obligado a reconsiderar su postura. En espera de justicia. La sala del tribunal espera, pero se hará justicia. El caso de Papá Jaime y el tesoro de Veracruz llegó a los tribunales. Los abogados, con voces agudas y argumentos más agudos, se enfrentaron en una batalla de precedentes legales e interpretaciones. La sala del tribunal estaba llena, repleta de aldeanos, periodistas y curiosos. Todos los ojos estaban puestos en Papá Jaime, un simple pescador empujado al centro de una tormenta legal. Se sentó en silencio, su rostro curtido marcado por la preocupación,
su esposa Esperanza, un pilar de fuerza a su lado. La jueza, una mujer severa con ojos penetrantes, escuchó atentamente, cada una de sus palabras escudriñada por la multitud ansiosa. El mar da. El mar quita una reflexión sobre el destino, la comunidad y el encanto de las profundidades. El caso de Papá Jaime y el tesoro aún continúa. Un claro recordatorio de la compleja relación entre la fortuna individual y los reclamos sociales. Ha provocado una conversación nacional, obligando a la gente a confrontar verdades incómodas sobre la propiedad, la herencia y el significado mismo de la justicia. Pero más allá de los argumentos legales y las posturas políticas, la historia de Papá Jaime es atemporal. Habla del encanto perdurable del mar, la naturaleza caprichosa del destino y la fuerza inquebrantable de la comunidad. Nos recuerda que a veces los mayores tesoros no se encuentran en cofres de oro, sino en los corazones de quienes nos rodean. El mar, como siempre, permanece como un observador silencioso. Sus profundidades guardan secretos aún por revelar. Sus olas susurran historias de fortuna y pérdida, de sueños encontrados y sueños destrozados.